Hola chicos, Hola, Gina. Gina. Hola, hola, Gina. Hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder ingresar a sus hogares a través de la señal de TV Perú y como siempre con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Hoy 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una fecha muy especial en la que los profesionales de la salud y familiares buscan alzar su voz para hacer notar la importancia que tiene sensibilizar sobre este tema. Y por supuesto, para conocer más sobre el autismo, tenemos una invitada. Con nosotros, Irene Hernández, especialista en TEA. Buenos días, Irene. Buenos días, Gina. Encantada de estar aquí nuevamente contigo. Es un gusto, de verdad, tenerte nuevamente aquí. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son las causas del autismo? A ver, en las investigaciones más recientes se ha determinado que hay un componente genético muy importante transmitido de los padres hacia el niño y que esto se da, por supuesto, durante el proceso de gestación. Hay una afectación, si así se quiere, sobre las conexiones neuronales y esto posteriormente va a tener unas consecuencias sobre el niño. Sin embargo, la causa exacta no está todavía clara. Por muchas investigaciones que se están haciendo desde hace muchísimos años, realmente no está clara cuál es la causa, por lo cual también es muy difícil que se pueda prevenir. Claro. Entonces, de la mamá cuando tiene a bebé en la pancita, no puede saber la condición. Así es, no es una condición que se puede determinar durante la gestación y tampoco se determina durante los primeros meses de vida. Se va a determinar posteriormente con su desarrollo cuando vamos viendo pues algunas características que se van presentando más adelante. ¿Y de qué manera influye el autismo en el comportamiento de los niños ya cuando comienzan a crecer? Normalmente las características los padres las empiezan a notar alrededor de los 18 meses. Obviamente estoy hablando de un promedio, ¿ya? Hay papás que lo pueden notar desde muy chiquititos. Yo he tenido de pronto mamás que han llegado a mi consulta con un niño de 12 meses, de 11 meses, donde me dicen, hey, ya está pasando algo, yo tengo otros hijos y me doy cuenta de que él no se está comportando de la misma manera. Sobre todo cuando son mamás que ya tienen experiencia, ¿no? Cuando son mamás primerizas, normalmente pueden notarlo ya cuando el niño ingresa al nido, a los 3 añitos, y cuando lo enfrentan o digamos o lo comparan con otros niños de su edad, y es cuando pueden darse cuenta de que hay algunas características, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué es lo primero que llama la atención? Que un niño no atiende al llamado por su nombre, ¿ya? Tú lo llamas por su nombre y él no va a voltear, ¿ya? Pero de pronto si le dices toma o le dices vamos, ahí sí voltea. Entonces tú te das cuenta ya que no es un tema de audición, sino un tema de cómo está procesando la información. Es un tema más de escucha realmente que de audición. Entonces, esa es una de las primeras características que ocurre, porque normalmente un niño ya a los 6, 8 meses tú lo llamas por su nombre y voltea. Claro. Pero un niño que ya tiene 12 meses y no atiende al llamado por su nombre, esa es una primera característica importante a notar, ¿ya? Otra que es probablemente la más clara y la más evidente es cuando hay un retraso en el lenguaje o cuando el niño demora en hablar. Un niño que tiene 1 año y todavía no dice mamá y papá, por ejemplo. Claro. Un niño que tiene 2 años y todavía no dice palabras o no une palabras, de pronto dice palabritas sueltas nada más, ya esos son señales como de alarma y que la sociedad normalmente nota y alguien se lo hace ver a los papás. Los que son los parientes especialmente o amigos, ¿no? Exactamente. Son los que se dan primero cuenta. Así es. Entonces, esas son como 2 características, como decir, más relevantes, ¿ya? Pero luego está, por ejemplo, el tema de que no te miran a los ojos cuando les hablas. Son niños que pueden tener su mirada perdida o la mirada, quieren dirigirse a ti pero no te van a mirar, de pronto te van a ver así como de reojito, como por el rabito del ojo, o igual así mismo van a examinar los objetos, ¿no? Tú le entregas un objeto y a lo mejor en vez de mirarlo de esta manera, lo va a mirar así. Ya lo va a ver por el rabito del ojo. Su manito también. Algunas conductas estereotipadas, como por ejemplo el aleteo. El niño se emociona, ya está muy contento, está viendo su dibujito favorito y se emociona. Y cuando se emociona, ¿qué hace? Normalmente puede aletear, mover sus manitos de esta manera o saltar de forma Hacer así, repetitiva sin está bien. control. Así Sí, es. listo. También se producen como tensiones corporales que se pueden dar en los bracitos y también se pueden dar en la carita. Hay niños que podemos ver que hacen como
Ajá, de esta manera. Entonces, estas características que les llaman conductas estereotipadas son bastante notables también y se dan, son como esas primeras características que se pueden evidenciar, ¿ya? Luego, más adelante, vamos a ver otras, como la dificultad para socializar, por ejemplo, o que no aparezca el juego simbólico. Un niño que juega, por ejemplo, alineando objetos, ¿ya? Le gustan los legos, por decir algo, los cubos, ¿ya? Los bloques. Entonces, ¿qué hacen? Los organizan por colores y los alinean, los colocan uno al lado del otro. Le gustan los carritos y los coloca uno al lado del otro, pero no juega con el carrito como decir, aquí está la pista, vamos, pasamos, ruedo, choco con el otro. No, no existe ese tipo de juego funcional y tampoco existe el juego simbólico. ¿Cuál es el juego simbólico? Que yo puedo, por ejemplo, agarrar una muñeca, darle su biberón, hacerla dormir, acostarla, arroparla, servir el té, claro. ya hacer que estoy cocinando. Eso es juego simbólico. Y el juego simbólico normalmente tampoco se da en un principio. Es algo que posteriormente el niño va a poder aprender, ¿ok? Pero no se da de esta manera. Más bien hay un juego que es repetitivo. Le gustan las cosas que suenan. Por ejemplo, estos telefonitos de juguete que emiten sonidos, ¿ya? Entonces me gusta esto y estoy todo el tiempo apretando el botoncito para que esto suene. O estos juegos que se llaman pop-up, que son de acción-reacción, que es, por ejemplo, tú presionas un botoncito y se levanta un payasito, Claro. ¿no? Sale, ajá. Entonces, estos también, es como presiono, se levanta, bajo la tapita, vuelvo a presionar, se vuelve a levantar y así. Estos juegos de acción y reacción. Al final es un juego repetitivo que se da en principio, ¿no? Entonces, digamos que esas pueden ser como las características más notables o los comportamientos más evidentes que se van a ver durante los 2 primeros añitos de vida. ¿Y una persona con autismo puede también tal vez presentar otro tipo de discapacidad además? Bueno, el término discapacidad también dentro del autismo está siendo bien cuestionado. Ya. ¿Ok? Tener autismo no necesariamente es tener una discapacidad, ¿ok? Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando del trastorno del espectro autista. Entonces eso es un espectro, ¿ya? Donde vamos a tener las diferencias individuales que tenemos todos, que tienen los neurodiversos y que tenemos los neurotípicos también. Sí hay otras características, otras condiciones que pueden estar asociadas al trastorno del espectro autista. Por ejemplo, puede haber trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, como asociado al autismo. Puede también haber un trastorno de procesamiento sensorial, que es la dificultad que tengo yo para regular todos esos estímulos que me llegan del entorno. Entonces, estas dos, por ejemplo, pueden estar asociados al trastorno del espectro autista, así como las dificultades en el habla y las dificultades en la socialización. Hay alguna tendencia también de algunas personas con autismo a producir, por ejemplo, convulsiones, ¿ya? Pero, digamos, a nivel estadístico, se puede dar de la misma manera que con una persona que no tenga el trastorno del espectro autista. Ya, o sea, puede ser algo ocasional, Así es. quizá. Son diagnósticos que pueden convivir, pero que no necesariamente se producen porque tengo trastorno del espectro autista. Por ejemplo, se percibe también mucho en nuestro país la cantidad de personas con autismo. No existen realmente unas estadísticas claras acá en el Perú, pero digamos a nivel mundial sí hay una estadística que es 1 de cada 140 personas tiene trastorno del espectro autista. Obviamente cada país, esta es la estadística mundial, ¿no? Y cada país tiene sus diferencias. Claro está que a medida que ha ido evolucionando, digamos, la ciencia, etcétera, los diagnósticos cada vez son como más accesibles. Cada vez, por supuesto, también hay más información que manejan los papás y pueden hacer evaluar a sus hijos. Y eso pudiera decir como que está incrementándose. Se escucha mucho como ahora el autismo está de moda. Ahora todo el mundo es autista. Hay como, lamentablemente, se dice ahora de esta manera como que sí está de moda o como muchas personas anteriormente no eran diagnosticadas o tenían unos diagnósticos errados, algunos con unos trastornos psiquiátricos, otros pasan por tímidos, por calladitos, por asociales, ¿ya? Entonces no se diagnosticaban, digamos, hace 20, 30 años atrás. Hoy, pues, es mucho más sencillo diagnosticar y por eso pareciera que el número se ha elevado. O sea, adecuadamente se está tratando de
poder mejorar la situación en la que está una persona con autismo ya en nuestro país? Claro, porque mientras más temprano tienes el diagnóstico, mejor va a poder ser la intervención. Claro. Muchas personas vienen a la consulta porque quieren saber el diagnóstico y yo más allá del diagnóstico puedo decir, describirte al niño, describir las características del niño, porque cuando tú tienes esa descripción, tú puedes crear un mapa de trabajo. Tú sabes realmente la ruta que puedes seguir. No todas las personas dentro del espectro tienen las mismas características. Entonces sería muy injusto que todas recibieran el mismo tratamiento. Claro. Entonces, si sabemos específicamente las características de cada niño, vamos a saber cómo abordar a cada uno. Y una reflexión para los padres, los familiares también, de un niño o una niña con autismo. En principio, que sigan la intuición de padres. Esto para mí es básico, esto es fundamental. Si en el momento en el que tú te das cuenta de que algo está pasando, tienes que tomar acción. Es así. O sea, ¿a ti te pareció que el niño tenía una característica que no era, que se sale de lo regular o de lo que has visto? Busca ayuda profesional. Sobre todo eso, buscar ayuda profesional, no buscar a Dr. Google. Claro. Porque cuando Porque tú ahí vienen buscas problemas. en internet, todo te va a aparecer y entonces puedes entrar en un proceso muy difícil, ¿no? Pero emocional. Pero cuando tú buscas ayuda profesional y entiendes lo que está pasando con tu hijo, vas a poder tomar acción. Otra cosa muy importante es que el mejor momento de evolución de un niño comienza cuando sus papás aceptaron el diagnóstico. Aceptar el diagnóstico no es fácil. Cuando tú recibes el diagnóstico pasas por un proceso de duelo como padre. Te vas a sentir mal, te vas a sentir triste, te vas a sentir frustrado, vas a querer pelear contra eso, vas a querer buscar muchísimas opiniones, vas a querer negociarlo, hasta que alguien diga lo que tú quieres escuchar. Hasta que llega un punto en el que lo entiendes y ese va a ser el mejor momento para tu hijo. Porque tu hijo realmente va a sentir que va a estar apoyado y que va a estar en el camino que necesita para poder mejorar todas esas características. Qué interesante y qué bueno todo lo que has dicho el día de hoy. Yo creo que los papás también se tranquilizan con todo esto que les estás contando y conocen más sobre el autismo, que si no conocen esta situación de un niño, pues tampoco pueden sacarlo adelante. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Irene. Un gusto haberte tenido aquí y espero pues en otra oportunidad explayarnos más sobre este tema. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos con más en Sin Barreras. Si es que aún no consiguen su diagnóstico y creen que pueden estar dentro del espectro, les animaría a ir a hacer una evaluación, porque de hecho a veces dicen como que es como tener una etiqueta o quedarte o limitarte de alguna forma, pero de hecho para mí no fue tanto como una limitación, sino como una liberación. Descubrir realmente cómo funciono y que tiene mucho sentido y que no está mal, simplemente es diferente. Hoy en la secuencia Sin Límites presentaremos el ejemplo de vida de Lucía García, una joven psicoterapeuta que fue diagnosticada con autismo a los 25 años de edad. Adelante con el video. Lucía, en verdad, en general, es una persona muy buena. Sí, si la ves en grupos grandes es un poco reservada, callada, pero si estás con ella en un grupo chico o ya ella está en confianza, todo lo contrario, habla un montón, se ríe bastante. Creo que Lucía sí cambió un poco luego de recibir esta noticia, pero cambió para bien, porque ya no se esforzaba en tomar algunas decisiones, en decir qué le gustaba y qué no le gustaba. Descubrí que era autista a los 25 años. Empecé a buscar más información respecto a estas personas que han sido diagnosticadas de forma tardía y cada vez me empezaba a identificar un poco más. Y conforme buscaba más información sentía que hablaba mucho de mí. Entonces fue cuando busqué una atención especializada en eso.
Lucía, cuando era niña, tuvo un poco de retraso en hablar, pero no es porque no podía hablar, sino no quería hablar. Su expresión era con los dedos, cuando quería algo no mostraba. Primero me permitió entender muchas cosas de mi vida. Yo siempre como que explicaba alguna de las experiencias que he tenido por ansiedad, que es algo que me ha acompañado desde peque, pero sabiendo que era autista ya podía entender mucho más globalmente, más aspectos más allá de la ansiedad. Así que me generó mucho alivio en realidad. Para nosotras ella no ha cambiado, o sea, sigue siendo la misma Lucía que conocíamos un día antes a versus que nos había dicho de que era autista. Ahí comenzamos nosotros como familia a poder comprender y a apoyarla en el sentido de que, por ejemplo, la bulla, ¿no? Me fastidia, bajen el volumen, ya hay que bajarlo. Sus estados, a veces sus estados de ánimo, a veces nosotros decíamos, bueno, estará molesto. Ahora lo comprendemos, lo entendemos más. Siempre voy a estar ahí para apoyarla. Siempre, como siempre hemos estado juntas ahí. No va a importar que tengamos algunos choques, como todas amigas que siempre hemos chocado. Pero a pesar de eso, la estimo y la amo mucho. Y siempre voy a estar ahí como su hermana. Si es que aún no consiguen su diagnóstico y creen que pueden estar dentro del espectro, les animaría a ir a hacer una evaluación, porque de hecho a veces dicen como que es como tener una etiqueta o quedarte o limitarte de alguna forma, pero de hecho para mí no fue tanto como una limitación, sino como una liberación. Descubrir realmente cómo funciono y que tiene mucho sentido y que no está mal. Felicitamos a Lucía por lograr desarrollarse profesionalmente y convertirse en todo un ejemplo de superación para sus familiares y amigos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más en el programa. La idea de crear el grupo Mamás Azules del Perú surgió en medio de la pandemia. Mi hijo, al tener 1 año y 4 meses, fue diagnosticado dentro del espectro autista. Y luego de eso se me ocurrió abrir mi Instagram a nivel público, porque lo tenía como privado, y a brindar información sobre cómo yo lo estaba sobrellevando, ¿no? Continuamos en Sin Barreras, amigos, y ha llegado el momento de conocer a Mamás Azules del Perú, un grupo de madres de familia de niños diagnosticados con trastornos neurodiversos, como por ejemplo el TEA. Adelante con la nota. La idea de crear el grupo en WhatsApp Mamás Azules del Perú surgió porque a mi hijo durante la pandemia recibió el diagnóstico de autismo. Empecé a compartir experiencias y a contar un poco de todo lo que llevaba a tener un hijo con esa condición. Y llegué a una amiga mía que es mi socia Gabriela Checa. Un día yo estaba revisando los reels en Instagram y me encontré con un video que tenía el hashtag de autismo. Entonces ahí entré a este video y vi el testimonio de una chica, en este caso Tabata, que también es fundadora de este grupo. Y me sentí muy identificada con su video. Hasta que un día se me ocurre, le dije, oye Tavi, ¿qué te parece si hacemos un en vivo? Y así nace el grupo. Nos dimos la sorpresa que se conectaron como 50 personas. El contenido que se comparte en el grupo Mamás Azules del Perú es de todo un poco, pero más que nada es el apoyo emocional entre nosotras.
El grupo para mí ha sido apoyo incondicional, no solamente en el ámbito de datos médicos, terapias, etcétera, sino también en la parte emocional. Uno se siente muy abrumada cuando escucha la palabra autismo junto al nombre de su hijo, y a veces te dejas llevar por esta sensación de no saber qué hacer ni por dónde comenzar y te trabas. Nosotros llegamos al diagnóstico de Joaquín en medio de la pandemia, cuando él tenía 1 año 4, 1 año 5 meses. Soy mamá de Felipe. Felipe tiene 4 años. Su diagnóstico es trastorno del espectro autista. Felipe actualmente está llevando terapias conductuales, sensorial y de lenguaje. El trabajo que realizan Mamás Azules del Perú me parece muy importante porque los padres no saben por dónde empezar. Entonces yo creo que visibilizar el trastorno del espectro del autismo a través de estos grupos sociales es de suma importancia. Es difícil encontrar oportunidades de desarrollo para niños que están dentro del espectro autista. Muy lamentable porque hay otros países que están mucho más avanzados que nosotros. Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Mayor razón por la cual decidimos migrar con mi familia a Canadá, porque si bien es cierto en Perú se ha avanzado bastante, yo pienso que todavía existen muchas barreras. Hoy, 2 de abril, Día de la Concientización del Autismo, quiero decirles a todas las mamás azules que me están viendo que no están solas. Pueden seguirme a través de mi Instagram como Tavi Vargas y les podemos brindar toda la información que necesitan, el apoyo emocional que necesitan y ser un grupo muy bonito que con todo el amor y la paciencia del mundo pueda sacar a sus hijos adelante. El camino que nosotras como Mamás Azules es difícil, pero no estamos solas. El autismo no define a una persona, así que tenemos que valorar estas diferencias y poco a poco podremos ir construyendo un país mucho más inclusivo. Saludos a Mamás Azules del Perú y a su administradora Tabata Vargas, quien comparte valiosos consejos y experiencias que ayudan a otras madres azules. Y así llegamos al final del programa. Agradecemos a Vamos por Ti, una empresa que transporta personas en silla de ruedas y camilla médica. Para contactarlos, pueden llamar al teléfono 975-520-317. Si tienen sugerencias o comentarios sobre el programa, pueden escribir a nuestro correo electrónico sinbarreras@irtp.gov.pe. Recuerden también seguirnos en Facebook e Instagram. Nos van a ubicar como @sinbarrerastvperú. Y también pueden escribir al correo electrónico del CONADIS, comunicaciones@conadisperú.gov.pe. O también pueden comunicarse con su línea gratuita 0800 00 151. Hasta la próxima semana. Y recuerden, Sin Barreras, un espacio por la igualdad.